¿Qué tal, mis hermanitos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Recuerden que este es su canal. Recuerden apoyar, suscribiéndose, dejando sus comentarios, proponiendo temas. Estamos en contacto prácticamente todos los días. Somos una comunidad cada vez más fuerte, que va creciendo, que va consolidándose en Dios para, con una mano, la evangelización y con otra mano, la lucha, el combate, la resistencia, sin armas, de forma pacífica, pero de forma activa, con las ideas, con información, con oración, oración y acción contra revolución. Hoy vamos a abordar un tema delicado que tiene que ver con que la Secretaría de Gobernación hace unos días apenas solicitó como una invitación supuestamente a los obispos del país, es decir, a la SEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde se agrupan todos los obispos de este país, de México, les solicita bases de datos, datos personales, datos privados que, imagínense, ni modo que no sepa la Secretaría de Gobernación que esos datos no se pueden revelar así nada más. Si tú tienes una base de datos, no la puedes estar socializando y mucho menos al gobierno. Se ve muy mal que la Secretaría de Gobernación ande pidiendo bases de datos a los obispos. Bases de datos pidió de todo el mundo, de los obispos, de los sacerdotes, de los párrocos, de los laicos, ¿no? O sea, de todo el mundo quieren tener los datos, ¿no? Sus teléfonos, quizás sus emails, quizás sus direcciones. Esto lo pidieron con el pretexto de que iban a dar un curso, porque están dando un curso sobre los símbolos patrios, pero la verdad es que es un gran exceso y hay que tener atención en este tipo de situaciones porque esto puede ser la punta de un iceberg. No estoy exagerando, ni es una teoría de la conspiración, ni mucho menos, pero sí nos parece muy delicado que López Obrador, porque él es el responsable finalmente de lo que sucede en el gobierno federal, que López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación, esté pues solicitando datos personales de los católicos. Es decir, dicho de otra manera, esto es una persecución porque evidentemente pues ningún párroco, ningún obispo, ningún sacerdote puede andar revelando datos privados porque se les pide gobernación. Estamos regresando a aquellos tiempos de gobernación, ya no digamos a los de la Dirección Federal de Seguridad, a las épocas policíacas, ¿no? Donde los sótanos de gobernación oscuros dejaban oír aullidos de dolor, ¿no? Ya no nada más de las épocas, digamos, de la fuerte represión de los sesentas, finales de los sesentas, sino de las épocas, digamos, de Plutarco Elías Calles y demás, ¿no? Pues su Maximato y luego de Lázaro Cárdenas, en donde, pues, como todos sabemos, con Plutarco Elías Calles se suscita una insurrección armada católica, una resistencia. Ahí sí tuvo que ser armada, no quedó ningún otro camino, no había diálogo, etcétera. Tuvieron que tomar las armas nuestros hermanos cristeros, de quienes nos sentimos descendientes espirituales directos, como auténticos soldados de Cristo Rey. Y pues en aquel entonces, obviamente, también hubo una persecución, ¿no? Y para eso, pues contaban también con bases de datos y todo. Es decir, gobernación no puede estar incomodando, nadie debe ser molestado en su persona y todo. Y al pedir los datos personales, sí están molestando a las personas, es decir, están violando nuestros derechos humanos tranquilamente, ¿no? No sabemos cuáles sean los fines ocultos, digamos, de pedir esta información privada, personal, reservada, pero no parece ser nada bueno, ¿no? Porque ¿por qué mi teléfono o el tuyo, el suyo, hermanos, tendría que estar en manos de los funcionarios, pues, comunistas, socialistas, ateos, izquierdistas de la 4T? ¿Como para qué o por qué? No lo autorizamos, no lo aprobamos y no lo vemos bien. Bueno, miren, denme un segundo, permítanme compartirles aquí una información. Está esto. Aquí vamos a ver cómo empezó todo esto. Miren. Sí, espero que se vea bien aquí. Miren, esto fue en una carta, digamos, del 24 de junio. Así empezó todo esto, ¿no? Así empezó todo esto.
En una carta del 24 de junio de 2024, o sea, hace unos días, la Secretaría de Gobernación, pero más específicamente la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, ¿eh? Participación Social y Asuntos Religiosos, aquí sí, y más específicamente dentro de esta subsecretaría, la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico emite esta carta con el título Curso Símbolos Patrios, y va dirigida pues a los monseñores, a los obispos, pues obispo de aquí, de allá no dice específicamente de dónde, sino a todos en general. Permítame leerlo, esto es importante, ver exactamente lo que estaban ellos diciendo. Estoy en la página de Así Prensa, ellos subieron este comunicado de SEGOV, de la Secretaría de Gobernación, así tal cual, ¿no? Intacto. Dice, en la Secretaría de Gobernación estamos conscientes de la importancia de generar orgullo y pertenencia por los símbolos patrios entre la población, pues esto contribuye de manera importante en la generación de sentimientos que refuerzan el respeto y culto por la patria. Esto de culto ya a mí como católico me brinca, ¿eh? Culto a Dios y nada más. Nada más. ¿Cómo que culto por la patria? Esto es extremadamente simbólico. Perdón que interrumpa, como siempre aquí para comentar, ¿no? Pero ¿cómo es que nos están pidiendo que tengamos un culto por la patria? O sea, la patria, pues evidentemente la amamos, ¿no? Sobre todo porque el concepto es más profundo semiológicamente que nación. Patria habla de nuestros ancestros, de nuestros padres, la herencia que recibimos, cultural, espiritual, religiosa y de todos los sentidos. Pero dice que quieren reforzar el culto por la patria y le piden lo que vamos a ver ahora a los obispos que ayuden en esto. Ya de entrada podemos decir, pues, como por qué los ministros religiosos tendrían que reforzar un culto a algo que no es su propio culto, es decir, el culto a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre a gobernación? O sea, que están totalmente fuera de lo que debe ser. Además, esto no tiene sustento legal. Que nos digan, por favor, en qué están fundamentando legalmente hablando, en qué artículo, en qué ley, que la iglesia puede ser usada, instrumentalizada para reforzar un culto a algo que no sea Dios, que no sea Cristo, o en el caso de los católicos, que no sea de, pues, de la Virgen María, de los santos, de lo que nosotros estimamos, ¿no? Sobre todo el culto, pues es a Dios, ¿no? Es a Dios, nada más. A la Virgen se le venera. En fin, esto está muy mal, ¿eh? No hay fundamento legal de esto, pero interrumpí, perdón, decía, en la generación de sentimientos que refuerzan el respeto y culto por la patria, ya desde ahí no estamos de acuerdo, y permite lograr los objetivos que el gobierno de la Cuarta Transformación ha fijado para los mexicanos en el periodo 2020-2024. Oh, también aquí voy a interrumpir, pero, o sea, ¿qué nos importan? A mí qué me importan los objetivos que se haya fijado la 4T para los ciudadanos, a mí me vale, no me interesa, ni tengo por qué respetar eso, además yo ni voté por ellos, ni jamás votaría por la izquierda, y mucho menos por esta izquierda, de ninguna manera. O sea, pues que ellos se fijaron objetivos para la población y quieren que la iglesia les ayude, pues, y eso como por qué, como por qué. Y contradice, ¿no? Porque es la Dirección de Cultura Democrática y contradice realmente este espíritu, digamos, democrático, porque pues no están solicitando la colaboración, pero si estamos primero de acuerdo, o si están primero de acuerdo los obispos a quien va dirigido este comunicado, sino simplemente pues quieren que ellos acaten, fíjense el tono, fíjense el tono autoritario, ¿no? Que acaten, es decir, que obedezcan, que se disciplinen de alguna manera con los objetivos que se haya fijado la 4T para los ciudadanos. ¿De dónde sacan estas cosas, no? Esto es inaceptable, inaceptable. Luego dice, en este contexto histórico tan importante en el que culmina la presente administración, importante para quién o qué nos importa, ¿no? Qué bueno que se va a terminar su sexenio socialista, lo malo que vino otro igual, quizás peor.
Dice, en este contexto histórico tan importante en el que culmina la presente administración, estamos convencidos de la importancia de reforzar nuestros valores cívicos para sentar las bases que den viabilidad y permanencia a los cambios que conllevará la continuidad de esta transformación de la vida pública en México. En este sentido, la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico ha diseñado un curso dirigido a la población en general. Bueno, en general, pues que ¿a poco la Secretaría de Gobernación no tiene otra forma de contactar a la población más que a través de los obispos? Es ridículo, ¿no? ¿Por qué quieren a la gente católica? Para que les ayuden a ellos, a la 4T, a reforzar los valores del culto, el culto a la patria. Esto es absurdo, ¿no? Esto es absurdo. Sería como ir, perdón por la metáfora, pero sería como ir con un equipo de fútbol a solicitarles que me ayuden a reforzar los valores del béisbol, que tienen que ver el culto a la patria con el culto a Dios. ¿Por qué pedirle a los ministros religiosos del culto a Dios, el culto a Cristo, que ayuden ellos, precisamente ellos, cuando se dedican a otra cosa, a reforzar los valores del culto a la patria? Con todo y que la patria pues es aceptable, ¿no? Y la defendemos, pero no a través del socialismo de la 4T, ¿eh? No a través de ellos. No, eso es un despropósito. O sea, en todo caso, esta Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico, pues realmente en todo caso tendría que buscar la manera de ayudar a los ministros de culto a que ellos cumplan con sus deberes, con su vocación, ayudarles de la mejor forma, a ponerles una plataforma, una mesa, ayudarles, digamos, a que se desempeñen de la mejor manera, que se sientan seguros, que esto es un derecho humano, que estén en paz, que no los anden matando, que no los persigan, pero en lugar de ayudarles a ellos, a sus fines, a los fines de ellos, lo cual sería verdaderamente lo democrático, quieren que los obispos se pongan a hacerle la chamba a la Secretaría de Gobernación y a López Obrador, ¿no? Lo cual es inaceptable, ¿no? Y además es ridículo. Bueno, un curso dirigido a la población en general sobre símbolos patrios, mismo que se llevará a cabo de manera virtual. Y si es de manera virtual, pues para qué quieren los teléfonos o las direcciones o los datos que están pidiendo. Por lo anterior, solicitamos su valioso apoyo a fin de que nos pueda proporcionar un directorio con los datos de contacto de los sacerdotes, párrocos, pastores, ministros, representantes sociales, también representantes sociales, y en general personas a quienes el curso pudiera serles de utilidad para remitirles la invitación. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente, el director general, maestro Julio César Hernández Martínez. ¿Qué tal? Pues esto es lo que están pidiendo. Me parece algo totalmente desatinado, poco democrático, autoritario, el inicio de una persecución. Además que se dieron aquí los derechos humanos al estar pidiendo datos privados que no tenemos por qué dar. Nadie tiene por qué dar. Además de todo eso, pues es la falta de comprensión de lo que realmente quiere la iglesia, ¿no? ¿En qué están ayudando a la iglesia? En nada. Al contrario, quieren que suelten los datos privados. Bueno, ¿y qué responde? Obviamente, los obispos, por supuesto, y bendito sea Dios, batean esta invitación tan amable, ¿no? Batean, así lo diría textualmente, batean esta invitación. Dice, entonces, contestan unos días después, el 29 de junio, contesta la SEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, dice, eminencias, excelencias, o sea, esto lo dirigen Monseñor Rogelio Cabrera, el arzobispo de Monterrey, bueno, el presidente de la SEM, y nuestro amigo y cristero de, digamos, del más alto nivel en la jerarquía, Ramón Castro Castro, nuestro amigo, el secretario general, también es obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, a quien hemos ido a visitar varias veces y con quien tenemos una excelente relación, es un gran personaje. Bueno, entonces ellos dirigen un oficio, digamos, a los propios obispos, a la gente. Es un documento interno, ¿no? Esto no es la respuesta a gobernación, pero como quiera, pues ya está en la prensa, ¿no? Estamos leyendo de así prensa, o sea que ya debe haber tomado nota, acusar de recibo la Secretaría de Gobernación. ¿Qué responden? Dicen, eminencias o excelencias, estimados hermanos obispos, va dirigido a los obispos, reciban un cordial saludo en Cristo, como debe ser.
tenemos noticias de que la Secretaría de Gobernación ha comenzado a enviar una circular a algunas diócesis solicitando información de contacto de sacerdotes y otros ministros religiosos para un curso sobre símbolos patrios. Ante esta situación, la Conferencia Episcopal Mexicana recomienda lo siguiente. Uno, preservar la privacidad. Claro, ellos sí están atentos de cuidar nuestros datos personales. Qué curioso, digo, qué patético que el gobierno no quiera respetar el derecho de nuestros datos a la privacidad, porque tienen que estar revelando los curas nuestros teléfonos. Sí los tienen, ¿no? Y nuestra dirección y todo lo que tú quieres, tienen todo, ¿no? Y si quieren también nuestros pecados, también los tienen, porque pues ahí nos vamos a confesar, ¿no? Pero es un abuso que Gobernación de un manotazo ya haga esto. Totalmente un abuso. Esto es de las épocas de Plutarco, ¿no? Están reinstalando a Plutarco de muchas maneras, de todas las maneras posibles. La lucha, el combate, digamos, al cristianismo de parte del gobierno está con todo. Lo hacen de una manera, lo van sembrando, pero lo están haciendo, ¿no? Dicen, sugerimos no proporcionar, dicen en la SEM, los obispos, sugerimos no proporcionar directorios o información de contacto directamente a la Secretaría de Gobernación. Claro que no. ¿Por qué van a proporcionar algo de datos privados a la Secretaría de Gobernación? De acuerdo aquí con los obispos. Número dos, respetar, sugieren ellos, respetar la autonomía y libertad de decisión de cada miembro del clero. O sea, pues sí, no somos borregos para que ahora ahí va la lista de, no somos como lo hacen Morena, ¿no? O lo hacía el PRI en sus tiempos, ahorita ya va a desaparecer con el dictador Alito, ¿no? Otros 12, otros 8 años más. O sea, no hay un voto corporativo, vamos a decirlo así. No votamos igual todos los católicos, ni hacemos las cosas como unos borregos. O sea, ningún obispo ni ningún sacerdote aunque tenga el teléfono de 10,000 o 100,000 o 1 millón de personas, puede dárselo a gobernación y gobernación hacer uso de esos datos. Para nada nos pueden instrumentalizar, ¿no? Entonces dice, respetar la autonomía y libertad de decisión de cada miembro del clero. Si algún sacerdote desea participar en el mencionado curso, puede hacerlo por iniciativa propia, inscribiéndose directamente en el sitio web oficial de la Secretaría de Gobernación. 3, mantener una relación respetuosa pero independiente, ojo, con las autoridades civiles, salvaguardando la separación iglesia-estado consagrada en nuestra Constitución. Esto sí, bueno, fíjense qué interesante, mis hermanos, qué interesante. Siempre los masones, siempre los liberales y los progres, no se diga, los progre globalistas, la gente de izquierda, siempre llenándose la boca, diciendo separación iglesia-estado. O sea, no te puedes persinar en una plaza pública, en un evento público, no quieren que menciones a Dios, no quieren que hables de Dios, no quieren que hagas una oración, o sea, quieren perpetuar las taras de la modernidad, las taras de la Revolución Francesa, las taras de la Ilustración, o sea, el expulsar a Dios de la cultura, ¿no? Que no se hable de Dios en ningún lado, totalmente fuera. Lo cual, pues, no tiene que ver con el Estado laico. El Estado laico únicamente significa que no hay una religión oficial, pero eso no significa que los ciudadanos no puedan vivir libremente como un derecho humano, que es el derecho a la libertad religiosa, su religión, sus creencias, en donde quieran, y también en los gobiernos, ¿no? ¿Por qué no? Es a título personal, no pasa nada, ¿no? Eso es un derecho humano. Pero ahora es la iglesia la que está hablando de separación de iglesia-estado. Qué interesante, ¿no? O sea, ya no es el gobierno el que, como digamos que sugiere que la iglesia se quede por allá y que hagan sus cosas aparte dentro de los templos. Ahora ya no es, aquí ya no es el Estado, ahora es la iglesia, fíjense que como digamos, cómo cambian las cosas, ¿no? Ante una persecución, ante estos indicios de persecución. Ahora es la iglesia la que dice, mm, hay separación iglesia-estado, o sea, no te metas en mis asuntos, ¿no? Porque pues sí se están metiendo. Ahora es la iglesia la que apela a ese principio. Así están las cosas. Entonces dice, salvaguardando la separación iglesia-estado consagrada en la Constitución. O sea, le recuerdan a gobernación de pasadita, digamos, de refiloncito, ¿verdad? Le recuerdan que existe un principio que separa a la iglesia del Estado, para que no se anden metiendo, digamos, en donde no. Los del Estado, los de la 4T más concretamente, ¿no? Porque no es todo el Estado. Y terminan, dice, bueno, número
Número 4, recordar que nuestra misión principal es pastoral y espiritual, aunque valoramos el civismo, debemos enfocarnos en nuestras responsabilidades eclesiales. Es lo que decíamos hace rato, ¿no, hermanos? O sea, pues sí, porque el cometido, digamos, el objetivo, las metas y la vocación de los curas, de los obispos, de los católicos en general, pues es una cuestión espiritual. No es estar fomentando valores cívicos ni nada, es por mucho que fueran valiosos, ¿no? Por mucho que fueran valiosos. No pueden ser tan valiosos como la religión, ¿no? Honestamente. O sea, amamos a México, por supuesto, pero esto no se tiene que expresar, ojo, esto no se tiene que expresar en eliminar a Dios de la cultura, en expulsar a Dios de la cultura, para entonces imponer los símbolos patrios o lo que sea, que es lo que quiere gobernación de alguna forma, ¿no? Una sustitución de valores. Pésimo. En fin, y por último, dice, confiamos en el buen juicio de cada obispo para manejar esta situación en su diócesis, siempre velando por el bien de la Iglesia y respetando nuestros principios. Anexamos a la presente una copia de la circular mencionada para su conocimiento y referencia. Que Dios los bendiga y los guíe en su labor pastoral. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional que pudieran tener sobre este asunto. Fraternalmente en Cristo. Al 2 de julio lo firman, hace unos días. Firma el titular, el presidente, Monseñor Rogelio Cabrera López, y Monseñor Ramón Castro Castro, el secretario general. Y bueno, por supuesto, pues que se generaron muchas notas. Ahí está, así prensa. Gobierno solicita información personal de sacerdotes católicos para curso de símbolos patrios, dice esta nota. Esta nota es del día 1 de julio de 2024. Una nota escrita por Diego López Colín. Perdón. Y bueno, pues aquí ya refiere lo que hemos estado platicando en este momento, ¿no? Y bueno, la SEM, dice la nota de la SEM, lo que acabamos de leer, anima a preservar la privacidad de la información de los sacerdotes en un comunicado interno, ¿no? Otra nota dice, esta nota es de Vida Nueva Digital. Dice, el gobierno de México quiere formar a los sacerdotes en materia de símbolos patrios, y los obispos responden, los obispos batean, más bien, etcétera. Dice aquí, y aquí sí lo retoman así tal cual, con la finalidad de lograr los objetivos que el gobierno de la cuarta transformación ha fijado para los mexicanos. La Secretaría de Gobernación quiere impartir un curso a todos los presbíteros. ¿Eso qué? O sea, es inaceptable, ¿no? ¿Quién sabe si la idea de esto haya sido de el maestro Julio César Hernández Martínez, de la CEGO? Pero es intimidante esto, ¿eh? Es intimidante. Lo digo abiertamente. Esto es intimidante. Es intimidante por parte de la Secretaría de Gobernación, le hace por parte del López Obrador, a través de quien lo haya hecho. Me parece intimidante, ¿no? Bueno, y hablando de la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico, hay notas que, por ejemplo, esta nota es ¿de cuándo es? Del 9 de junio, miren, una nota de la prensa, bueno, la prensa se llama este medio, del viernes 9 de junio de 2023, dice Secretaría de la Función, o sea, cuando uno googlea, cuando uno busca información sobre la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico, cuando uno busca información sobre esta dirección de gobernación, aparecen notas como esta, ¿no? Fíjense, dice, la Secretaría de la Función Pública investiga a funcionaria de la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico por extorsión y corrupción, dice la nota de la prensa del viernes 9 de junio de 2023. Tapan ahí, es una nota de Noel, una nota de Noel F. Alvarado. La Secretaría de la Función Pública inició una investigación tras la serie de denuncias presentadas en contra de la subdirectora general de Cultura Democrática y Fomento Cívico, Sonia Angélica Hernández, por presuntos actos de corrupción y extorsión, dice la nota de la prensa, etcétera, ¿no? Esta señora se desempeña o se desempeñaba, no sé, que ya fue hace un tiempo, se desempeña como subdirectora de esta dirección. Bueno. ¿Y quién es la jefa de este señor
que envía ese comunicado a los obispos. O sea, pertenece a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, donde la titular es Iris Mariana Rodríguez Bello. Esta es la página de gobernación, donde se habla de las estructuras. Ella es la jefa, ella es la responsable, digamos, de esa área, ¿no? Esta señora, esta es su foto. Se ve joven, la verdad. Esperemos que puedan rectificar, ¿no? Puedan rectificar, ¿no? ¿Cómo van a estar haciendo eso? ¿No se dan cuenta? Es el país, a ver, hermanos, a ver, un poquito de contexto, es el país donde se mata, donde son asesinados más sacerdotes en todo el mundo, peor que en Indonesia, peor que en Pakistán, peor que en la India, peor que en África, que en cualquier país. El país donde más sacerdotes han sido asesinados en los últimos años ha sido México. Por solo recordar un caso, el de los dos jesuitas en la Sierra de Tarahumara, asesinados por un supuesto narco que después también lo matan en otro lado. Matan a ellos dos y a como un agente de turismo, ¿se acuerdan? Ya pasó más de un año de eso, ¿no? Ya no sé si es el primero o segundo aniversario de eso. Fuimos a una misa, mm, nos dieron la palabra en el púlpito. Esto fue en la Sagrada Familia de la Colonia Roma, una iglesia de jesuitas, porque ellos eran jesuitas. Muy triste, ¿no? Pero no es el único caso, ¿eh? La parroquia San Luis Gonzaga, bueno, ahí no hubo muertos, pero hubo un comando de 12 personas con vestuario negro, capuchas, armas largas, que tuvieron al cura y a un ayudante del cura en esa pequeña parroquia de Iztacalco, en la Ciudad de México. Lo tuvieron como secuestrado, ¿no? Atado, manetado y con los ojos vendados, no sé, que buscaban la cara fuerte y no sé cuántas cosas, pero ¿quién tiene dinero para generar ese tipo de operativos? Salió en la prensa, salió en todos lados y nosotros fuimos a hacer pues una investigación ahí in situ. Es un país muy peligroso para los católicos, honestamente. Digo, todo el mundo pensamos en Nicaragua, porque ahí hay una persecución pues descarada, abierta, ¿no? De parte del mal, de parte del diablo, de parte del socialismo, del comunismo de Daniel Ortega, sátrapa de izquierda, y su esposa, que es la vicepresidenta, Rosario Murillo. Terrible, ¿no? Cómo están cerrando escuelas, cómo están persiguiendo a Monseñor Rolando Álvarez, lo tuvieron como preso mucho tiempo, luego quieren que se fuera al extranjero, en fin, ya no sé en qué quedó. Es difícil seguir los hilos de todo, pero México es un país tremendo, terrible, pues, para ejercer el sacerdocio, ¿eh? En fin, pues esta Iris, esta licenciada, o bueno, esta señorita Iris Mariana Rodríguez Bello, ella es la responsable de esta área. Le dieron, mira, era aplicada, le dieron la medalla al mérito universitario Gabino Barreda en el 2020. Bueno, pues como sea, ¿no? Esta nota de qué, vamos a ver, es cenit.org. Gobierno del López Obrador pide los datos de todos los sacerdotes del país y así reaccionan los obispos. O sea, esta nota pues dio la vuelta, ¿no? Al mundo, porque una vez arriba de internet va para todos lados, todo con el pretexto de un curso para los símbolos patrios. ¿Saben qué, mis hermanos? Aquí llegado a este punto quiero decir lo siguiente, ya para ir cerrando, no me quiero tampoco extender tanto. Es un gran tema esto, un tema preocupante, pero es un gran tema. Miren, mis hermanos, los gobiernos socialistas desde siempre en México, vamos a hablar específicamente de las épocas de Plutarco Elías Calles, por ahí más o menos, y su maximato, siempre han tenido la idea de atacar a la iglesia. Son masones, no son liberales. Les molesta el clero. Les molesta el clero por muchas razones, porque ellos quieren ser los dueños de todo, no creen en Cristo, no son cristianos, piensan que todo lo cristiano es un atraso, piensan que es algo negativo, que son retrógradas, que somos cavernarios, cavernícolas. Entonces, que hay que desterrar eso, ¿no? Ya Plutarco Elías Calles hablaba de una revolución psicológica, no nada más la de las armas que se hizo en esa década del 10 al 20, 1910 a 1920, sino habló de una revolución psicológica. Ya lo he dicho varias veces, lo deben de haber ustedes escuchado, lo dice en Guadalajara, en el evento que se conoce como Grito de Guadalajara,
Dice que hay que llevar la revolución a la mente de los niños, a la mente de los alumnos, que hay que acabar con todo rasgo de clericalismo en la religiosidad en la mente de los alumnos. Y para eso imponen la educación socialista, ya no lo hace Plutarco, lo hace Lázaro Cárdenas cuando entra, reforma el artículo tercero de la Constitución e impone una educación socialista. Socialista. Ok, entonces pues como sacan a Cristo, a la Virgen María, a los santos, a toda la educación católica, los valores fundacionales de Occidente, como extirpan todo esto por decreto presidencial, bueno, por reforma presidencial a la Constitución, hecho es por ahí por el año 36, si no me equivoco, más o menos. ¿Cómo hacen esto? Pues entonces, ¿qué ponen en lugar de eso, digamos? Porque pues algo tienen que poner. Y ponen justamente los valores patrios. O sea, el culto a la bandera, el culto al himno, ¿no? Sobre todo estos dos elementos de los símbolos patrios. Pero también, ojo con esto es muy importante, ojo con esto, pero también al mismo tiempo buscaron crear una iglesia mexicana separada de Roma, o sea, un cisma, ¿no? Una iglesia que también se llamara igual iglesia católica, pero en lugar de apostólica romana, que fuera iglesia católica mexicana, y con un papa local y todos sus obispos, sus sacerdotes, sus templos, ¿no? O sea, el Estado de alguna forma opera para que haya una iglesia mexicana. Pero, ¿qué características tendría esta iglesia católica mexicana? Ojo, no confundir con la iglesia, la nuestra, la católica romana, digamos. Esta es una variación, un cisma, cuestión herética totalmente denigrante, ¿no? Ni quien cree, ni ellos se la creen, además son ateos y masones y todo, no creen en nada de esto, ¿no? Pero a algunos, pues digamos, supuestos sacerdotes sí les convino porque pues les daban chance de tener familia y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenía ciertas características, ¿no? En fin, y sí se abrió esta iglesia, ¿no? Creada, pues, digamos, auspiciada, vamos a decirlo así, auspiciada por el Estado, sí se crea esta iglesia. Entonces, puede ser que ahora estemos en la condición de que el Estado pueda estar fraguando algo parecido, ¿no? O sea, hostigando al clero católico, el auténtico, para después crear cismas, ¿no? No lo dudo, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo esta iglesia responde al Estado. Es una iglesia sí controlada por el Estado. Pues porque la iglesia católica no la puede controlar ningún Estado. Es una iglesia internacional, responde a Roma, pero más bien responde a Dios. Y ya saben, y de esto dejó un claro ejemplo heroico la guerra cristera, cómo estamos dispuestos a morir por Dios, a dar la vida, ¿no? La damos poco a poco, día con día, al, al luchar, al hacer oración, al ir a misa, a luchar por nuestros valores. Día con día entregamos algo a Dios y al bien común, a la sociedad mexicana. Pero también si hubiera necesidad de que nos mataran, pues nos van a matar, ¿no? Vamos a ver si Dios nos da el valor, la entereza, la dignidad suficiente, la firmeza de carácter para que si se ofrece eso, estemos ahí y no nos rajemos. Vamos a hacer oración para que seamos fuertes y podamos seguir luchando. Y hasta las últimas consecuencias, hasta donde tope, Señor, porque son, miren, para que vean, quiero que vean esto. Bueno, perdón por la fuente, Wikipedia, bueno, es lo más sencillo que encontramos. Esa iglesia que les estoy platicando se llamó Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Iglesia Católica Apostólica Mexicana. ¿Sí? Dice, se conoce como Iglesia Católica Apostólica Mexicana a la comunidad que conforman la Iglesia Católica en México de forma separatista. Ojo con esto, con el gentilicio o nombre propio de católicos mexicanos. Fíjense qué tramposos, ¿no? Y aquí dice, ¿cuándo se fundó? El 18 de febrero de 2025, o sea, pues ya en épocas, digamos, muy cercanas a la Guerra Cristera, un poco antes, estamos casi coincidiendo con los tiempos, pero un siglo después.
El 18 de febrero de 2025, los sacerdotes José Joaquín Pérez Budar y Manuel Luis Monje y el laico Ángel Jiménez Juárez, por órdenes, ojo con esto, dice, por órdenes del presidente de México, Plutarco Elías Calles, lanzaron un manifiesto, no les extrañe, mis hermanos, por Dios, que Marx Arriaga o Sadi Loaiza o cualquiera de estos, o hasta el propio Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública, o alguien de su círculo también lancen un manifiesto parecido a esto. No les extrañe que usen a alguien para lanzar algo parecido a esto. O sea, que ellos guíen a estos operadores religiosos para que hagan una iglesia separatista. Vamos a ver por qué. Fíjense bien. Dice, por órdenes, estos personajes, por órdenes del presidente de México, Plutarco Elías Calles, lanzaron un manifiesto llamando a la fundación de una iglesia mexicana independiente de la de Roma, defendiendo el uso del español en las ceremonias. O sea, estos cuates querían hacer su concilio Vaticano II, pero ¿cuántos años antes, no? Bastantes años antes, 55 años antes, oponiéndose al celibato. O sea, aquí ya una característica muy clara. Querían que las misas fueran en español, no en latín. En el año 25, obviamente, eran en latín todas, en todos lados. Pero también se oponían al celibato de los curas y al cobro de tarifas. O sea, pónganle que lo demás no tiene tanto fondo como esto. Y al cobro, se oponían al cobro de tarifas por los sacramentos y mostrando un nacionalismo respetuoso de las leyes y de la Constitución de 1917. Aquí, pues obviamente la redacción de Wikipedia, pues totalmente progre, con que le dan la razón a esto, ¿no? O sea, no es que haya un cobro por tarifas de los sacramentos, ¿no? O sea, hay un diezmo, hay un voluntario. Nadie te va a saltar, ¿no? Nadie te va a imponer, ¿no? Nadie te va a imponer que des el 10% de lo que ganes. O sea, tú das una limosnita, si quieres de 20 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, lo que quieras. Una cooperación para una restauración, lo que sea. Voluntaria, es la verdad, ¿no? ¿Quién te anda sacando el dinero, no? Pero supuestamente que fueran muy respetuosos con las leyes. ¿Ven el paralelismo con lo que ahora está haciendo Gobernación? O sea, dan a entender que los curas, pues sí, los dirigentes, inclusive los laicos, los líderes laicos, que no respetamos los símbolos patrios y que no estamos educados para el culto a la patria. Y entonces, pues ofrece Gobernación un curso y pide los datos personales de todo el mundo, ¿no? Si ven las coincidencias, esto tiene fondo, ¿eh? Dice, enterado, el presidente de México concedió a los independentistas el uso del templo de Nuestra Señora de la Soledad, ubicado a 2 cuadras del metro de la Merced en la Ciudad de México, pero debido a las fricciones con la Iglesia de Roma, claro, prefirió cederles el templo de Corpus Christi. En fin, luego dice José Joaquín Pérez Budar, o Budar, ¿no? Budar, fue consagrado obispo consagrado obispo, con todo respeto, el 17 de octubre del 26, o sea, ya las épocas que era totalmente. ¿Ven cómo si hay coincidencias? Por eso en el banner que hice en el flyer hablo de signos preocupantes de una cristiana, tercera guerra cristiana. Ya ven que hubo 2 fases y ahora parece que estamos entrando en la tercera, ¿no? Hay una serie de características que hablan de esto. Solo que ahora no vamos a responder de forma armada, vamos a responder de forma pacífica los cristianos. Los que de veras queremos a Dios. Los que ponemos a Dios al centro de nuestras vidas. Sin narcisismo, sin egolatría, sin payasadas, desde una derecha popular, desde un catolicismo serio y militante. Dice, bueno, le dieron ese templo. Dice José Joaquín Pérez Budar fue consagrado obispo el 17 de octubre del 26 en el Templo de Santa María de Gracia de Chicago, Illinois, no sé por qué allá, por Henry Carmel Carfora, pues quién sabe por qué, arzobispo primado de los Estados Unidos de América y de Canadá, de la Iglesia Católica Antigua Norteamericana, y asumió el título de patriarca. Pues, ¿ya vieron, mis hermanos? Miren, aquí hay otra nota, médico desconocido, bueno. Está bien, es lo que hay. Ahí está la fotografía de este señor.
Y ahí está el templo, miren, está el templo. Seguramente los que viven en la Ciudad de México lo han visto, ¿no? Ahí se dio todo esto. La Iglesia Católica Mexicana prohibía el celibato y los diezmos. Prohibía el celibato, ¿eh? Prohibía el celibato y los diezmos. Entonces, ¿de qué vivían? Si no aceptaban limosnas, pues del Estado, ¿no? Obviamente. Porque es un proyecto, es una estrategia del Estado. Una estrategia del Estado para, una estrategia más del Estado para dividir a los católicos, para perjudicarnos como católicos. ¿Sí? Dice, obligaba a los sacerdotes a trabajar, como si no trabajaran, obligaba a los sacerdotes a trabajar, o sea, para ellos los sacerdotes no trabajan, no hacen nada. Y tenía su propio papa, ¿qué tal? Conoce la historia del movimiento impulsado por la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM. ¿Qué les parece, ¿Ven? La CROM. O sea, el PRI, el Partido de Estado, como lo que ahorita es Morena, antes era el PRI. Aunque parezca difícil de creer, en el siglo XX México dio a la luz una institución religiosa que competía frontalmente contra la autoridad del Papa de Roma. Se trata de la Iglesia Ortodoxa Católica Apostólica Mexicana o simplemente Iglesia Católica Apostólica Mexicana, la ICAM, ¿no? ICAM, Iglesia Católica Apostólica Mexicana. El movimiento fue una consecuencia secundaria de la independencia de México. Esto no lo veo así, no lo veo así. Tras la cual los sucesivos gobiernos mexicanos entraron en incertidumbre diplomática con el Vaticano. Bueno, siempre ha habido diferencias, ¿no? Que pues, son los masones liberales contra el católico. Por supuesto, el clero mexicano se polarizó y existieron facciones en diferentes posturas. Bueno, pues ahí tiene, ¿no? Este señor José Joaquín Pérez Budar era un oaxaqueño, una de movimientos liberales. Ay, qué curioso y qué novedoso, ¿eh? Sí, el mismo lugar donde es Benito Juárez, el máximo anticlerical de toda la historia, el mismo lugar de donde eran los hermanos Flores Magón, de Oaxaca, ¿no? Bueno, Porfirio Díaz también era de ahí, también era masón, pero pues no se puede considerar realmente como parte de todo esto, ¿no? Él era más cercano a la iglesia, más conservador, pero sí era masón, también, oaxaqueño y masón. Porfirio Díaz dice que durante su juventud apoyó a Porfirio Díaz. ¿Quién? José Joaquín Pérez Budar, en fin. Ahí está el templo, miren. ¿Mm? ¿Cómo ven? Fíjense, una cita de lo que dice Plutarco Elías Calles en el 23. Sé que esas personas que han venido a gritar Viva Cristo Rey, como gritamos nosotros, no lo hacen porque sepan quién fue Cristo, sino porque las han aconsejado en el curato. O sea, bueno, yo recomiendo a los que están gritando Viva Cristo Rey, que le molestaba mucho al Señor, que digan a quienes les aconsejaron desde el púlpito que ya nos encontraremos en el campo de lucha, ¿qué tal, Y que los volveremos a derrotar como los hemos derrotado siempre. O sea, el enemigo de Cristo, el enemigo de Cristo, Plutarco Elías Calles. Nosotros no venimos combatiendo ninguna religión. Como revolucionarios, cállese. Hemos luchado en contra del clero mismo. ¿Qué tal? O sea, luchando contra el clero, o sea, lo dice de forma muy clara, ¿no? Porque se respeten todas las creencias y todas las opiniones. Ay, si ahora Plutarco Elías Calles era, digamos, quien iba a garantizar la libertad religiosa, pues es el que aplastó la principal culto mexicano. A mí me atacan porque saben que no podrían sobornarme nunca, porque entienden y entienden bien que sé luchar como revolucionario por el mejoramiento de los desvalidos contra sus más grandes enemigos, el capitalismo, el latifundismo y el clero. Está muy claro. Él era enemigo del capitalismo, del latifundismo y del clero. ¿Qué tal? Enemigo del capitalismo y del clero. ¿Qué les dice eso? Y aquí está el farsante este, ¿no? El Pérez Budar y su feligresía. Estos payasos ridículos, ¿no? Está el nefasto masón, asesino, criminal. Plutarco Elías Calles. Y estos son nuestros hermanos, los abuelos cristeros, los auténticos cristeros, y sus familias. Que Dios los bendiga, verdaderos mártires de Cristo Rey. Ujú. Ahí está el líder de la CROM, los morones.
iglesia de Corpus Christi frente a la Alameda Central. Sí, pues todos lo hemos visto, seguros. Están las fotografías, miren, hermanos, todo esto. Bueno, y si quieren leer más al respecto, está este libro de Mario Ramírez Rancaño, se llama El Patriarca Pérez, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. La editorial es la UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales. Y ya para ir cerrando, pues veamos la página del Gobierno de México. Dice, o sea, ¿de qué símbolos nacionales son los que estamos hablando? Los que están hablando, o están hablando ellos. Dice, conoce los símbolos nacionales, elementos fundamentales de nuestra identidad. La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, bueno, son esas tres cosas. Había yo mencionado la bandera y el himno, faltó el escudo. Bueno, viene la bandera como sea. Regula las características y la difusión de los símbolos patrios, etc. Está, pues, entonces los símbolos patrios, el himno, la bandera y el escudo nacional. Hay que respetar, si yo digo muy claro, hay que respetar, porque efectivamente nos brinda identidad también esto, ¿no? La bandera, está la bandera, el escudo nacional y el himno. Tan bonito nuestro himno, ¿verdad? Un soldado en cada hijo te dio, ¿verdad? Donde se habla de Dios y todo. Ahí sí, ¿verdad? Bueno, y luego, bueno, si ustedes revisan, mis hermanitos, en la página de la Cámara de Diputados Federal, diputados.gov.mx viene el texto vigente, última reforma publicada el 1 de abril de 2024. Es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ley orgánica, o sea, la que rige el funcionamiento, la operación, la operatividad de la Administración Pública Federal, o sea, del gobierno federal. Y si ustedes revisen aquí, bueno, es algo extenso realmente, súper extenso, ¿no? Súper extenso. Pero si ustedes revisan aquí, no van a encontrar de ninguna forma, no se encuentra que Gobernación esté autorizada para estar pidiendo datos personales para invitar a cursos. O sea, no tiene fundamento legal. Esto es ilegal, entonces. Si no es legal, es ilegal. No hay un fundamento, no hay nada que respalde que ellos pidan datos privados de la gente y por supuesto que tampoco hay ninguna obligación de entregarles unos datos privados. Estarían violando la privacidad de las personas. Que Dios lo mande. Miren, hermanos, otra cosa que es importante saber ya para ir cerrando es que además se está calcando, además del modelo de Plutarco Elías Calles, algo que está sucediendo. Lo hacen todos los gobiernos de izquierda, pero unos con mayor saña que otros. El gobierno del Partido Comunista de China actual mete la mano en todas las iglesias cristianas que hay allá, tanto las católicas como las protestantes. O sea, no se puede nombrar libremente obispos, en fin, si no autoriza primero el gobierno, ¿no? Es el imperio, ¿no? El imperio comunista, el colonialismo rojo, ¿no? Esto, como todos sabemos, esto sí existe, ¿no? Que esté de acuerdo el Vaticano en esto, pues no es que esté de acuerdo, que esto es una imposición, es una imposición. Quieren que haga el Papa, mismo que, o sea, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Ni modo que cierren todas las iglesias católicas. Pues bueno, ahí se acusa mucho, ¿no? Que hay un acuerdo entre el Partido Comunista de China, el gobierno chino y el Vaticano, en este sentido de que se tienen que aprobar por parte del gobierno chino los que van a ser obispos, antes de que sean nombrados. Pues es un acuerdo forzado, ¿no? Muy forzado, porque pues no queda de otro. Son imposiciones. Pero esto se hace actualmente en China, por supuesto. El nuevo rostro de la persecución es una nota del debate de el corresponsal en Roma y el Vaticano, Jesús Colina, del 24 de febrero de 2023, dice, el nuevo rostro de la persecución contra los cristianos en China, para que vean también de dónde toma ideas la 4T, ¿no? Del gobierno de China, ¿no? No solo de Plutarco Elías Calles, sino en lo internacional, del Partido Comunista, que es nefasto, súper nefasto. El Partido Comunista de China, dice esta nota, ha establecido un nuevo sistema de represión para que las iglesias cristianas, en particular la católica, adapten su mensaje a la ideología impuesta por el presidente Xi Jinping. ¿Les suena familiar algo de esto? Pues esto puede ser que pase en México con Claudia Sheinbaum. Ya lo está sembrando, lo está dejando sembrado López Obrador desde ahorita.
Dice, el Partido Comunista de China ha aumentado en el último año las medidas de represión contra las iglesias cristianas en China, utilizando nuevas técnicas de imposición ideológica, según revela la última edición de un detallado informe que acaba de publicar la Asociación China Aid, o sea, la ayuda para China. En 2022 se ha constatado un control informativo, conste, que conste que es informativo también, control informativo cada vez mayor y una escalada de represión por parte del Partido Comunista Chino contra las iglesias cristianas en China, denuncia el documento. Esto explica por qué las iglesias y los cristianos en China tienen cada vez más miedo de exponer al mundo exterior sus experiencias de persecución, constata. En fin, según el informe anual sobre la persecución 2022, que se publica desde 2006, en estos momentos el régimen comunista ejerce su represión contra los cristianos de manera muy concreta a través de medidas orientadas a someter ideológicamente el mensaje de las iglesias cristianas para que esté totalmente alineado con la visión del presidente Xi Jinping. O sea, pues es lo mismo que hizo Plutarco Elias Calles al crear esta iglesia falsa, ¿no? La Iglesia Católica Apostólica Mexicana, ¿no? La ICAM. Eso es lo mismo, ¿no? O sea, repiten este esquema, son comunistas, todos, ¿no? La agencia católica panasiática UCA o UCA News explica que esta nueva forma de represión ha recibido el nombre de sinización, sinización, es decir, la imposición de la vigente ideología política del comunismo con la excusa de adaptarse a la cultura china. Claro, ¿ven? ¿Ya vieron aquí los puentes de la letra fina? Hay que saber leer entre líneas, hermanos. Perdón. Aquí queda muy claro entonces cómo quieren que, digamos, la iglesia se adapte a la ideología del Partido Comunista Chino. Igual que aquí, pues de alguna forma se está buscando que se adapte a la ideología nacionalista o de humanismo mexicano, como dice López Obrador, a través del culto, ojo con lo de culto, culto a los símbolos patrios, una forma de estarse metiendo con la iglesia, intimidarla, controlarla ideológicamente, ¿no? Por eso requerimos obispos fuertes, fuertes en la fe, duros, pero también nosotros como laicos necesitamos ser más fuertes, hermanos. Ya dejarnos de ser católicos de puertas adentro nada más, de que yo rezo en mi casa y aquí me persiguen aquí donde nadie me ve, ¿no? Que no me vayan a ver en el restaurante, en la plaza pública. No, 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 dejémonos de tonterías. Ya no tenemos tiempo para estar con estas formas tibias de ser. Necesitamos ser más aguerridos, muy firmes, con el apoyo del Espíritu Santo y la bendición, porque solos no podemos, pero sí podemos con la bendición de Dios. Bueno, dice, es decir, la imposición de la vigente ideología política del comunismo con la excusa de adaptarse a la cultura china, creando así un apoyo monolítico a los actuales dirigentes del Partido Comunista Chino. Sí, bueno, esta es una nota muy interesante, ¿eh? Aquí hablan de destrucción de iglesias por órdenes de los funcionarios del Partido Comunista de China. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum en una iglesia de Tlalpan? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Revisen eso. Represión policial, desaparición de obispos y sacerdotes. Ah, ojo con esto, eso es en China. Desaparición de obispos y sacerdotes. Control de la información en Internet. El informe también revela las leyes y reglamentos establecidos por el Partido Comunista para controlar y vigilar la información en el ciberespacio a través de medidas administrativas, ley de ciberseguridad, según argumentando la seguridad, ¿no? Bueno, y luego, así son las iglesias cristianas clandestinas de China por dentro. O sea, pues tienen que ser clandestinas, miren, están haciendo una misa en Pekín, dicen, ¿no? Pues en la oscuridad, en la clandestinidad, que a poco vamos a tener que pasar a la clandestinidad en México otra vez, como en la guerra cristiana. ¿Es en serio? O sea, los mexicanos será que votaron por esto. Esto es increíble, ¿no? Estamos viviendo una vez más. En los años 60 y 70, es una nota del medio progresista BBC inglés. Y en los años 60 y 70, el líder comunista Mao Zedong intentó erradicar de China el cristianismo.
es la Revolución Cultural China, de 66 a 76, el cual era visto como un símbolo del imperialismo cultural, no lo consiguió, ni lo va a conseguir. ¿Y saben una cosa, mis hermanos? Contrario a lo que se piensa, pero China en el 2030, o sea, en 6 años más, va a ser el país con más cristianos en el mundo. No México, no España, no Colombia, no Argentina, no Brasil. Brasil es el que más tiene ahora, sino va a ser China. China con, si no me equivoco, 60 millones de cristianos de diferentes denominaciones, pero sumando todo. O sea, todavía no, pero para el 2030 se calcula que esto va a suceder. Así que todo nuestro apoyo también a nuestros hermanos cristianos chinos. Ya nos hemos ido a manifestar afuera de la Embajada China en la Ciudad de México en apoyo a los cristianos que han sido fuertemente reprimidos y castigados, perseguidos. También queremos apoyo internacional porque el gobierno mexicano pues está como metiéndose con los obispos y con nosotros en general. ¿Sí? Dice, según un estudio publicado por Pew Research en 2011, China contaba entonces con 67 millones de cristianos. Bueno, eso fue en ese año. Y el año pasado, el director del Centro de Religión y Sociedad chino de Purdue University, Purdue, Feng Yang, aseguró que en 2030 en China contará con... Ah, caray, perdón, aquí sí tuve un error con los millones de cristianos. 60 millones de cristianos, 67 ah, fue hace mucho, en los 70. Ahora tendríamos en 2030 247 millones de cristianos, convirtiéndose en el país con mayor población de esta religión en el mundo. 247 millones de cristianos. Bueno, la población de China pues es muy amplia, ¿no? 1.500 millones de chinos, parecen. Entonces, este es un porcentaje, pues bueno. Que bueno, fíjense que finalmente el cristianismo va a vencer a la dictadura del dragón rojo, sin ninguna duda, ¿no? Cristo Rey y la Virgen va a aplastar la cabeza de la serpiente. Ya está dicho eso. Por ahora, hay estimaciones que aseguran que en China hay más cristianos que militantes del Partido Comunista. Por eso está preocupado el Partido Comunista, claro, que tienen casi 88 millones de miembros según cifras oficiales. Bueno, ahorita hay 88 millones entonces. Ah, no, perdón, en el Partido Comunista. Claro, imagínense 88 millones contra 247 millones de cristianos, pues claro, es una mayoría. Por eso están preocupados. En concreto, hasta 100 millones de personas celebran las Pascuas este domingo. Bueno, están confusos un poco los números ahí. Aquí habla de clandestinidad, tienen que cumplir con las leyes, saben que se mete el gobierno en todo. No renunciaremos a nuestra fe. Los cristianos resisten la persecución. En China, esta es una nota del New York Times del 2 de enero de 2019. Ahí se ve que están como en salones, pues no pueden construir iglesias, prácticamente en la clandestinidad. Dice, miembros de Lluvia Temprana, una muy conocida iglesia protestante, bueno, es protestante, en Chengdu, asistieron a los servicios de Nochebuena en distintos lugares de la ciudad después de que las autoridades chinas clausuraran su iglesia. Clausuran iglesias. Están viviendo su cristiada ya. ¿Mm? Esta es una nota pues, un poco malintencionada de Infobae. Dice, la Iglesia Católica China reafirmó su lealtad al Partido Comunista tras el controversial acuerdo con el Vaticano. Es un decir, ¿no? La Iglesia Católica China es un poco como la que criticamos que se creó en el 29, ¿no? En México, 27, 29 por ahí. 27, 1927, ¿no? En China, los aproximadamente 12 millones de católicos se han dividido entre una iglesia clandestina que jura lealtad a la Santa Sede y la Asociación Patriótica Católica supervisada por el Estado. Esta Asociación Patriótica Católica es como la Iglesia Católica Apostólica Mexicana que inventó Plutarco Las Calles y sus operadores políticos, ¿no? En el 27, por ahí. En fin, pues mis hermanos queridos, pues así que la situación pues es esta, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos y estar revisando la información prácticamente todos los días, porque no podemos permitir abusos del gobierno, se deben respetar nuestros derechos humanos, el derecho a la libertad religiosa, eso no tiene vuelta para atrás.
se debe de respetar, así como se respeta el desfile del supremacismo del falso arcoíris, que hacen todo tipo de, pues, de actos indebidos en las calles, frente a las familias y frente a los niños. También se debe respetar nuestra religión, que es la católica. En general, a todos los cristianos hay que respetarlos. Entonces, pues, estos intentos de conseguir datos privados y de que los ministros sean usados, instrumentalizados para inculcar el culto a los símbolos patrios, es inaceptable, mis hermanos. Entonces vamos a seguir haciendo oración y acción contra revolución. Como ustedes ya lo saben, hay que seguir orando. Oración y acción contra revolución. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.